Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso de lenguajes de programación. Soy el profesor Bernardo Jaime Rivas y vamos a trabajar hoy con estructuras de repetición en lo que sería la programación. Son estructuras muy importantes, estructuras que nos van a permitir hacer lo siguiente. Aquí nos lo dice claramente. Dice: las estructuras de repetición permiten al programa ejecutar la misma serie de instrucciones tantas veces como sea necesario, incluso hasta el infinito, ¿no? Que se vaya repitiendo un programa constantemente. Esto va a evitar que nuestros programas ahora se acaben, se cierren y se tengan que volver a comenzar. Entonces yo podré crear estas estructuras de de repetición, disculpen. Estas estructuras de repetición, muchachos, generalmente trabajan con condiciones, justamente como vemos en el ejemplo. Si una condición se cumple, la estructura tal vez se repita, y si no se cumple, pues bueno, se deja de repetir, o viceversa, ¿no? Podemos ahí variar. Por esta razón, que vamos a depender de cómo queremos que se haga la repetición, tenemos tres estructuras de repetición principales. La primera es mientras, para nosotros como pseudocódigo, o para el pseudocódigo sería mientras, pero en la mayoría de los programas o de las aplicaciones más bien de los lenguajes de programación formales, se conoce esta repetición como while. Se les conoce como ciclo while. O tenemos la repetición o el ciclo de repetición, repetir hasta, o aquí para nosotros viene como repetir o repetir hasta, y en los lenguajes formales se conoce esta como do while. Sí, también es una estructura de repetición muy común llamada do while. Y por último, la estructura de repetición que en el lenguaje formal se conoce como for, para nosotros aquí en el pseudocódigo lo conocemos como para. ¿Okay? Cada estructura se utiliza con la misma finalidad. Que se repita una cierta cantidad de veces una instrucción, esta instrucción a la que nosotros le llamamos algoritmo. Pero es importante señalar que tiene una función específica, por eso son tres distintas. La primera, while o mientras, revisa la condición antes de ejecutar el algoritmo o la instrucción. Esto quiere decir, si yo utilizo una estructura mientras o una estructura while, que serían, bueno, vamos a trabajar con los nombres del algoritmo, que sería la estructura mientras. Si yo trabajo con la estructura mientras como pseudocódigo, lo que va a suceder es que esta instrucción que yo puse puede ejecutarse o puede no ejecutarse. ¿Ok? O sea, el programa no está obligado a ejecutarla, porque primero va a revisar la condición. Si la condición se cumple, entonces ejecuta las instrucciones. Pero si la condición no se cumple, no ejecuta las condiciones. Y quiere decir que yo utilizo la repetición mientras siempre que no quiero que esta instrucción forzosamente se realice. Quiero que a veces sí se realice y otras veces no se realice. ¿Ok? A diferencia de la función o de la estructura repetir hasta. La estructura repetir hasta revisa la condición después de ejecutar el algoritmo. ¿Ok? O de ejecutar las instrucciones. Por algoritmo, dentro de las estructuras vamos a entender que son las instrucciones. Las instrucciones se ejecutan por lo menos una vez. En este caso, primero se ejecuta una vez la instrucción y al final revisa si la tiene que volver a ejecutar o si ya no, siempre que se cumpla una condición. Estas dos son las estructuras que más vamos a utilizar nosotros por el momento, ¿ok? Y nada más quiero que nos queden muy claras las diferencias. En la mientras, las instrucciones que hayamos puesto se pueden repetir o pueden no, o se pueden ejecutar o pueden no ejecutarse, porque primero se lee la condición y después se ejecuta. Y en esta repetir hasta sí se va a ejecutar la instrucción mínimo una vez, porque primero se va a ejecutar la orden y después hasta el final se va a validar si la condición se cumple o no se cumple, y se volverá a repetir o no se volverá a repetir de acuerdo a lo que hayamos planeado nosotros aquí. Por último, la función para o la estructura para incrementa el contador de manera automática. En para sí voy a utilizar forzosamente un contador o una iteración, mientras que en las estructuras de mientras y repetir no es necesario utilizar iteraciones. Puedo no utilizarlas o sí utilizarlas. En para o en esta estructura que se conoce como for, sí generamos o sí se tiene que utilizar la iteración, y esta viene incluida dentro de la estructura propia de la estructura para. ¿Ok? Dice que incrementa el contador de manera automática, el valor inicial y el final del contador se definen dentro de la estructura. ¿Ok? Esta la vamos a dejar fuera en este momento para utilizarla posteriormente. Por el momento vamos a darle mucho
mucha fuerza o mucho uso a estas dos estructuras, a mientras y a repetir. Ahora bien, vamos a ver claramente los puntos importantes de cada una. Mientras, estructura mientras, dice que revisa la condición antes de ejecutar el algoritmo. Aquí está en este caso el diagrama de flujo que muestra la orden vendría de arriba. Recuerden que nosotros en un programa, pues bueno, a lo mejor en la parte de arriba ya ejecutamos o definimos variables, ya mandamos algunos datos al usuario para que nos conteste y luego llego al área de la condición. Claramente las instrucciones que se van a ejecutar están aquí, pero la condición define y me da dos caminos. Puede que la condición, si la condición que puse se cumple, entonces entra y ejecuta las instrucciones y después de ejecutarlas regresa por este camino y vuelve a revisar si aún se siguen cumpliendo las condiciones. Si ya no se cumplieran, pues bueno, ya deja de funcionar. Ahora, antes de generar de seguir las instrucciones, aquí entra. Recuerden que para nosotros en programación debemos seguir los flujos. ¿Cómo va a seguir el flujo de información? Entonces, el flujo viene. Sí, y si la condición al principio no se cumple, entonces sale y va a continuar y no va a ejecutar esto que estamos viendo aquí. Por eso decimos que en la función mientras, esta instrucción que está aquí puede ejecutarse o puede no ejecutarse, porque si en la condición desde el principio no se cumple, no se ejecuta. ¿Ok? ¿Cuál es la sintaxis? La forma de colocar esta instrucción es relativamente sencilla. Se pone la palabra reservada que es mientras, luego se pone la condición, luego se pone hacer, se pone lo que quiero que haga o las instrucciones y se termina esta estructura con fin mientras. ¿Okay? Esta es la sintaxis de la función mientras. ¿Ok? Vámonos a la función repetir hasta, o también llamada do while. Dice, revisa la condición después de ejecutar el algoritmo o la instrucción. Las instrucciones se ejecutan por lo menos una vez. Vamos a su diagrama de flujo. Volvemos a ver que en este caso la instrucción viene de aquí arriba otra vez. El programa se viene ejecutando después de ver sus variables, después de haber ejecutado todo lo que tenga en la parte superior del programa. Entra el flujo de información hasta aquí. Se ejecuta la instrucción 1, la instrucción 2 o el número de instrucciones que tengamos. Ya que se acabaron de ejecutar las instrucciones, aquí es donde pregunta. A la condición se cumple, y si se cumple, se sigue, y si no se cumple todavía, regresa y vuelve a ejecutar estas instrucciones. ¿Cuántas veces va a ejecutar estas instrucciones? El número de veces infinitas. Pero la gran diferencia que hay con respecto a la función mientras es que el mientras entra y primero aquí pregunta si hay condición, y si no hay condición se sale, y si hay condición se ejecuta. Aquí no, aquí entra, ejecuta y al final revisa si ya está dada la condición, y si no se repite nuevamente, y si sí, sale. Entonces la diferencia, realmente funcionan para lo mismo, pero la diferencia es que en esta las instrucciones que yo haya puesto como repetición a fuerza se van a ejecutar una vez, y en la otra pueden ejecutarse o pueden no ejecutarse. Esto lo vamos a ver poco a poco, más claramente conforme vayamos avanzando en nuestro curso. Pero ahorita yo como tips les diría, acordarnos de estas dos estructuras y recordar que mientras las instrucciones en el interior pueden ejecutarse o no pueden ejecutarse, no siempre se van a ejecutar. Y en repetir, siempre se van a ejecutar mínimo una vez y después podemos decidir si se repite la instrucción o si ya no se repite. Y por último, la última instrucción o la última estructura sería la estructura para o for, que dice que incrementa el contador de manera automática. El valor inicial y el valor final del contador se definen dentro de la estructura. Esta estructura la vamos a ver rápidamente porque todavía no la vamos a trabajar. La sintaxis de esta, bueno, aquí la sintaxis de repetir me parece que estaba pendiente. En repetir, aquí está nuestra sintaxis, se coloca repetir, luego las instrucciones y la condición va hasta acá abajo. ¿Ok? Discúlpenme, aquí me confundí, pero bueno, la instrucción va hasta acá abajo. Ajá. Mientras que en la sintaxis de mientras, aquí está arriba la condición y aquí abajo finaliza. Entonces vean, la diferencia en la sintaxis es muy sencilla, repetir y luego la condición va en la parte de abajo. ¿Sí? Ok, y luego aquí por ejemplo en la for, que decíamos que es una condición, que lo que va a hacer es, va a ir contando. Aquí sí se requiere una iteración, que claramente está viéndose aquí. Entonces va a ingresar el sistema, va a ejecutar las instrucciones y va a hacer un conteo. Ajá. Después este conteo se va a ir haciendo automáticamente y cuando se cumpla va a regresar, va a volver a hacer ese ciclo. Pero cada que hace el ciclo se va a contabilizar un número. Esto quiere decir, en esta estructura la utilizo cuando sí quiero que se esté ejecutando esa instrucción varias veces, n número de veces.
Ajá, n número de veces me refiere a la cantidad de veces que tú decidas. Yo voy a poner ahí cuántas veces quiero que se repita esta instrucción. Se va a ir repitiendo y cada ciclo aquí, nos está simulando que solito el sistema está contando. Una vez que se llegue al número de veces que pedí, en ese momento se va a detener la repetición y se va a continuar con el programa. La sintaxis es un poco más larga, sin embargo no muy compleja. Se utiliza la palabra reservada para. Después de para se pone el iterador, que recuerden que se define como una variable con un valor. Se le asigna un valor, por ejemplo le puedo decir que el iterador vale 1, que el iterador vale 2, en el número que empieza. Generalmente empieza en 0. Hasta, y le digo hasta cuándo se va a detener. Hasta, y ahí donde dice condiciones, cuándo va a detenerse. Por ejemplo, si yo le pongo 10, entonces esta instrucción va a girar 10 veces y cada que gire va a ir contando la información o va contando el giro en el iterador. Cuando el iterador llegue a, por ejemplo, 10, si estamos, aquí nos pide un compaso y nos da un nivel de incremento. Aquí en donde dice compaso yo deberé de poner 1, 2, 3, los números que yo decida, y aquí lo que me va a indicar es cada vuelta cuánto le va sumando a la iteración. Entonces si le pongo generalmente paso 1, cada que gire va sumándole un punto, entonces sería una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, y cuando llegue a la 10ª vuelta se cumplió la instrucción y se va. ¿Estamos? Entonces, en esta estructura, el proceso se va a repetir constantemente, ¿ok? Hasta el número de veces que yo quiera. Por eso aquí tengo hasta cuándo se va a hacer y con qué paso es cómo se va a ir incrementando de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Después viene la palabra hacer y se ponen las instrucciones y el fin para. Queda claro y entiendo que esta parte de trabajar con estructuras de repetición es compleja. Con este video concluimos, concluimos la parte teórica y vamos a empezar a ver ahora de manera individual cada una de las partes prácticas para poder utilizar estas estructuras de función. Entonces, con esto quedaría cubierta la parte teórica de las estructuras de repetición del pseudocódigo, ¿ok? Por mi parte es todo. Esperaría solamente la actividad que corresponda dentro de la plataforma. Hasta luego, chicos. Gracias.